invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 8 de la mañana, 1 minuto, nuestro invitado es un connotado líder del sector cultural del departamento de Risaralda, escritor y quien fue la persona encargada por parte de la familia del doctor Jaime Salazar Robledo, que en paz descanse, de escribir el libro sobre su perfil biográfico. Se hizo un recuento detallado del homicidio en el 1990 y después se regresa en el tiempo para conocer los orígenes políticos, sus luchas juveniles y la construcción de su ideario político. Luego, en las voces de los políticos, fundadores de barrios y gente del pueblo, se encuentran los ecos de su obra, su trabajo político, de la forma como contribuyó a la construcción de barrios y de estrategias muy cuestionables para unos y muy cercanas para otros. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los oyentes de Qué Bueno. ¿Cómo está? Qué bueno encontrarnos por este medio, Carlos Cabiza. Claro que sí, me alegra mucho volver ahí. Acérquese más al micrófono, que le estamos escuchando muy lejano, Carlos. Bueno, Carlos, quisiéramos conocer detalles sobre el libro y sobre el perfil biográfico del doctor Jaime Salazar Robledo, que en paz descanse. Claro que sí. Pues primero, como contarle a la gente, al público que no conoció a Jaime Salazar Robledo, decirles que este fue un político muy, muy importante del siglo pasado, asesinado en 1990, durante esa época violenta de Colombia, y que contribuyó en varios aspectos de Risaralda. La separación de Risaralda de Caldas, gracias a él también se pudo lograr esa separación, y la configuración de nuevos barrios que inicialmente fueron producto de procesos de invasión o irregulares, y que posteriormente, gracias a su impulso, pudo llevarles servicios y ayudar de esa forma a miles de familias desplazadas por la violencia. Muy buenos días, Cabiza. Me alegra mucho saludarlo. Estamos hablando, como lo ha expresado, de un hombre que mucho le aportó a este departamento de Risaralda, el doctor Jaime Salazar Robledo, con quien tuve la oportunidad de compartir, además que tuvo la generosidad de acompañarme en mi primera alcaldía en el año 1990, cuando era en esa época un pecado prácticamente que un conservador votara por un liberal o viceversa. Sí, y él, con el espinopastranismo, pues tomó esa decisión de apoyarme, y eso vino posteriormente al apoyo que me brindó el padre Rafael García Herreros, que también en paz descanse. Jaime Salazar Robledo era conocido como el político de los pobres, el político que ayudaba a las comunidades. Si va uno, por ejemplo, a Villa Santana, allí está el sello de Jaime Salazar Robledo y de tantos otros sectores populares. Era un hombre consagrado a la comunidad. Tuvo en algunas ocasiones oportunidad de ser senador de la República, pero bueno, él tenía cierto temor y más bien ponía al doctor José Jaramillo Botero, quien efectivamente salía senador, pero el jefe político era el doctor Jaime Salazar Robledo. Cabiza, ¿qué más podemos decir o qué dice este libro de esta figura de la política que, como lo acabas de reseñar, pues ya nos abandonó hace por lo menos unos 35 años? Pues primero que todo, un gusto saludarte, Germán, qué bueno escuchar tu voz. Segundo, pues tienes toda la razón, él funda el partido espinopastranista. Él crea otra vertiente mucho más, digamos, solidaria, comunitaria del Partido Conservador, ¿sí? Que fue muy criticada por muchos adversarios políticos por los modos en que él desarrollaba la política, por la forma en que ayudaba a los pobres. Le decía que cuando él iba a la alcaldía, detrás de él iba una fila de gente con solicitudes y peticiones que el mismo congresista llevaba hasta el alcalde, y eso ponía en serias grietas a las alcaldías. Era bastante populista, si se puede decir, en estos tiempos, pero muy efectivo en su desarrollo político.
En el libro vas a encontrar toda su historia, cómo logra él volverse político, cómo desde las épocas de Deogracias Cardona, cuando él estudiaba allá, empieza a construir una idea de lo que es la política para él, cómo se deja influenciar por los postulados papales que procuraban, por las encíclicas papales que procuraban por el cuidado del obrero, del trabajador, de la gente pobre, y eso lo adopta él como parte de sus lineamientos políticos, pero también vas a encontrar voces contradictorias que de alguna forma encontraban en los métodos de Jaime Salazar, pues, asuntos muy problemáticos. Ahí hay entrevistas a Gustavo Orozco, también fallecido, a Benjamín Herrera, a otros políticos de la línea conservadora, y el modo como él se confrontaba con esa otra línea conservadora en su época. Pero, sobre todo, las voces de los fundadores de los barrios, que se vieron beneficiados por las acciones políticas de él, y que también todavía lo recuerdan con mucho cariño. Entonces este es un libro, pues, que procura ser muy equilibrado, muy objetivo, y tratar de entender que hubo un político que, haciendo uso de las partidas presupuestales de las distintas formas de hacer política, de su gabinete, de llevar mercados y todo, logró sacar adelante de la pobreza a muchas de esas familias que llegaron desplazadas por la violencia y por la pobreza también, y que reubicaba de una forma muy llena de picardía, si se quiere, en lotes baldíos de la ciudad que estaban sirviendo solo de engorde y que terminaron convertidos actualmente en barrios. Sí, Cavisa, definitivamente en ese tiempo habían unos líderes políticos acá muy reconocidos, y eran las dos alas conservadoras, Jaime Salazar Robledo de los Pinos Bastranismo y Emiliano Izaza Henao de Unificación Conservadora, pero por el otro lado estaban el Partido Liberal, Óscar Vélez Marulán, el Plumón, también en la época de Camilo Mejía Duque. Ya posteriormente, pues, ya vinieron otros dirigentes de la política, ya el mismo César Gaviria Trujillo, Juan Guillermo Ángel Mejía, bueno, y así sucesivamente. Le quería preguntar, en este libro, ¿qué se dice o qué se supo de la muerte de Jaime Salazar Robledo, del asesinato? Porque se especuló mucho, se habló de que había tenido mucho que ver con el tema de los auxilios parlamentarios que ellos recibían en esa época. Bueno, se dijeron muchas cosas, pero digamos, el libro, ¿qué relata en cuanto a lo que realmente, los motivos por los cuales fue asesinado el doctor Salazar Robledo? Pues este crimen de Jaime Salazar Robledo, sucedió en julio de 1990, es otro crimen más impune, sin que haya habido respuestas de las autoridades para encontrar a los responsables, en el cual pues se determinó que pudo haber sido un grupo insurgente, ¿cierto? Pero nunca hubo pruebas ni detenidos alrededor de eso. Un hombre en una bicicleta disparó sobre su cabeza cuando agachó su cabeza para escuchar su solicitud, porque siempre estaba presto a escuchar las solicitudes de la gente. Este hombre saca la pistola y dispara sobre él y huye en una bicicleta con el pie herido. Muchas cuestiones muy turbias y muy oscuras sucedieron incluso al interior de su propio gabinete. Habían ya unas divisiones y también se levantaron algunas sospechas al interior del gabinete y de gente de confianza, pero también se habló de esa posibilidad de ese grupo insurgente, pero también se habló de un posible encontronazo de su hijo con un mafioso que lo atropelló previamente. Es decir, quedaron muchas cosas en la especulación y nunca se logró concretar el resultado, pues, de la investigación. No se vio concreto, como todo lo que sucede en ese país. Yo pensaría que el libro debe ayudar a que se reabra esa investigación como un crimen de lesa humanidad, como un crimen político, y que de una vez se encuentren quiénes son esos criminales, porque esa impunidad, esa injusticia en el país no puede seguir reinando 35 años después.
Sí, este es un tema ya bastante difícil. Era algo que las autoridades en esa época deberían haberse encargado, porque es que cuando ya pasan 35 años, incluso personas que posiblemente pudieron haber estado vinculadas, pues a lo mejor ya no existen. A lo mejor ya murieron también. Entonces, es decir, es un crimen que habría que decir quedó impune porque nunca se supo con precisión qué fue lo que hizo que a este hombre alguien lo mandara a asesinar, porque es que mire la manera en que lo hicieron, una persona, y en bicicleta. No recuerdo muy bien Cavisa, cuando habla de que la persona que lo asesinó a él bajó la casa para escucharlo, le disparó con la pistola, y por qué salió herido en la pierna del asesino. Porque un compañero de Jaime Salazar intentó retenerlo y el hombre disparó, pero aquí tengo un lapsus de memoria y me disculpas, no sé si le pegó el tiro al compañero o se pegó el tiro a él, pero salió huyendo. En el libro se explica claramente, en este momento no recuerdo bien ese instante. Bueno, hay un tema muy importante que yo no sé si lo detallas en el libro, y es la emisora que el doctor Jaime Salazar Robledo quiso, que fundó, que sacó adelante, la emisora y el espacio que él tenía todos los días religiosamente, doctor Germán. El doctor Jaime Salazar Robledo hacía un editorial de media hora, era de media hora el editorial que el doctor Jaime Salazar Robledo sagradamente realizaba. De pronto lo narras ahí en el libro. En su emisora Ecos de Risaralda, para ilustración de toda nuestra audiencia. Sí. Correcto, la emisora, y que a la vez pues quien patrocina también la creación del libro, ¿no? La que apoya la distribución del libro en estos momentos. La emisora la emisora Ecos de Risaralda fue creada por él como una vitrina política, y se explica todo, cómo fue el sufrimiento de la emisora, cómo tenían que ir a cavar la tierra y a poner las torres de repetición en Frailes, en el sector de Frailes, y cómo ellos, pues, cómo se empieza a crear toda una programación alrededor del deporte, de la política, de la cultura, que todavía sigue siendo vigente, ¿no? Sí, la emisora Ecos del Risaralda y la tribuna de él, que era todos los días a las 7 de la mañana. Correcto, y que era sagrada para él, y que él muy disciplinadamente, muy de forma estoica, salía y decía lo que tenía que decir a nivel político. Entonces, la gente escuchaba sus disertaciones políticas y esperaban los estartazos que se venían tras cada intervención de él. Entonces, sí, la emisora fue muy importante en ese proceso político que desarrolló. Y después del comentario del doctor Jaime Salazar Robledo seguía un noticiero que también era de la misma franja y cuya emisión él era el director, se llamaba Vanguardia Social, las noticias en acción, en esa misma franja informativa de las 7, Cavisa. Sí, correcto, y ahí aparece el listado de los periodistas que apoyaron este noticiero y que acompañaron esta gesta de Ecos 1360. No recuerdo, me da la impresión, voy a revisar bien, pero creo que tu nombre está ahí, Carlos. Sí, yo estoy ahí precisamente, yo había acabado de iniciar en Ecos del Risaralda y el director Orlando Cataño Céspedes me designó para que acompañara esa franja informativa. Sí, ahí estoy con Carlos Muñoz Celis. Sí, señor, ahí queda usted referenciado. Sí. Bueno, ahora hablemos, Cavisa, un poco de las personas que estuvieron al lado del doctor Jaime Salazar Robledo. Hablemos de su familia, hablemos de su núcleo familiar de ese momento y qué ha pasado con esta familia, porque con quien tenemos contacto, pues en algunas ocasiones es con su hija, con la doctora Patricia Salazar, quien sigue todavía ahí al frente de la emisora. Pero digamos ahí el libro, ¿qué relata de su familia? No, ese primer capítulo que se llama La Pulga cuenta todo lo que era el recorrido de él con su familia en un Volkswagen al que le llamaban La Pulga, un Volkswagen azulito en los años 70, 60, con el que él se iba a los pueblos
y se llevaba a sus hijos, ¿cierto? Es un capítulo muy conmovedor porque es la mirada de los hijos a esa enorme figura del papá, ¿cierto? Y su trabajo político y cómo ellos lo miraban. A mí me parece que la familia de Salazar ha vivido un drama muy grande después del asesinato, porque, digamos, todavía tienen ese peso de la injusticia. Pero además, la mamá, con justa razón, pues, prohibió a sus hijos que se dedicaran a la política. Dijo que no a la política. Entonces, un hijo que tenía ese ímpetu, como era el mismo Jaime Salazar, decidió apartarse de cualquier posibilidad política. Y eso muestra mucho la cicatriz que quedó en la familia después del asesinato de Jaime. Pero también muestra mucho la mirada amorosa hacia el padre, el modo en que los acompañaba. Hay una historia hermosísima sobre cómo él debe aceptar, pues, que una de sus hijas se va a casar con un buen hombre, que es un piloto que todavía, pues, piloto de la aviación, y cómo es esa relación entre ellos, la relación misma con Patricia, el drama de ella vistiendo el cadáver de su papá. Esto se narra de una forma muy emotiva, a manera de crónica, como una novela que tú vas a leer con gusto. ¿Recuerda usted cuántos hijos y cuántas hijas tuvo el doctor Jaime Salazar Robledo? Pues son como 5 hijos, creo. No tengo aquí el dato exacto, pero sí, son alrededor de 5 hijos. Bueno, cuéntenos, ¿por qué lo escogen a usted? ¿Por qué la familia Salazar toma esa decisión de escogerlo a usted para que escriba el libro? ¿Por qué usted? Porque el diablo es diablo. Yo no entiendo por qué me escogieron. Realmente había un impulso mío como escritor, como cronista, después de haber encontrado las historias de los barrios. Me di cuenta que había una coincidencia entre los fundadores de los barrios y el nombre de Jaime Salazar. Se lo comenté en un momento a Juan Antonio, y ellos tenían la intención de hacer ese libro, les gustó mi pluma, y me solicitaron que lo hiciera. El proyecto empezó en el 2015, yo hice un proceso de investigación, quise saber si había alguna pista del asesinato de Jaime. Yo quería escribirlo a manera de crónica, sin involucrarme mucho políticamente, pero creo que eso fue lo que a ellos les gustó, porque pues yo soy más de tendencia de izquierda, si se quiere, pues, un poco más liberal, ¿cierto? Pero no tengo un asomo muy político, y ellos se encontraron en eso como una virtud, porque se podría escribir el libro de forma más objetiva, sin los apasionamientos del conservador, ¿cierto? Y eso, pues, de algún modo también me ayudó a encontrar la línea, la pluma. El libro pasó por un proceso de evaluación por parte de la Academia de Historia de la Universidad Tecnológica, y eso me permitió, digamos, afinar un poco más para que el libro fuera equilibrado, no muy dado a honrar demasiado a la figura de Jaime sin revisar críticamente cuáles fueron esas acciones tan cuestionables que vio, pero a la vez cuáles eran esas acciones tan positivas que la comunidad agradeció. Hablamos de sus hijas, de sus hijos, nos decía que son 5, pero no hemos hablado de su esposa. Hablemos un poco de ella. Bueno, yo frente a eso sí tendría que decirles un poco, con mucha honestidad, doña Rosa se marginó un poco del proyecto, todavía golpeada o dolida, todavía viuda, se marginó un poco del proyecto. Puedo decir que hay un capítulo dedicado a la historia de amor entre ella y Jaime, y en la cual pues se nota toda la lealtad, todo el amor, todo el compromiso, todo el sacrificio que el político hizo, incluso económico, y que ella padeció. A veces
él por hacer política y llevar mercados, se quedaba sin plata y sin mercado para la casa, y a ella le tocaba asumir ese rol. Entonces ya se pueden imaginar, y un Tuco ha sido político, que esos inicios y esos procesos son muy complejos también. Entonces, a nivel económico y familiar y muy íntimo. Y eso pues fue lo que se pudo avisorar, pero fue reacia a que yo le hiciera una entrevista o algo, porque pues quería estar como al margen de un proceso que todavía cargaba con dolor hasta el día de su muerte. Cavisa, ¿cuánto tiempo se demoró usted recopilando información para escribir el libro? Y si viene una segunda versión, porque uno como escritor, periodista o artista, pues a medida que va realizando un trabajo, ve que el material le puede dar a uno para una segunda versión, para un segundo volumen. Bueno, no creo que haya un segundo volumen porque estoy en otros procesos creativos, ¿cierto? Ya distintos. Lo que quedó de ese libro es como queda abierto para que otro que quiera seguir ahondando en investigaciones alrededor de la vida de Jaime, de Camilo Mejía y de todas las personas, porque yo enfoco mucho también el libro al aporte que ellos le dieron a la refundación de Pereira después de la separación de Risaralda, porque es que hubo un proceso de refundación y eso que hay muy marcado. Entonces no, lo que queda es que el libro pues sea leído y disfrutado por los investigadores y por los lectores que de algún modo u otro recuerdan la vida de este político. Sí, un libro escrito por la buena pluma suya, Cavisa. Bueno, ¿qué otros aspectos importantes del libro nos puede usted contar, sobre todo en esos aspectos iniciales de la diagramación del libro, de la corrección, en fin, todos esos detalles, Cavisa? Pues es un libro un poco accidentado porque yo inicié todo el proceso de investigación en el 2015. Tuvimos 2 años de trabajo recogiendo estas historias, pero me tocó desplazarme a Medellín por el tema de la maestría y llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia, pues cada libro que teníamos listo se detiene y después por la que se encarecen los costos de papel. Esto nos retrasa un poco el ejercicio editorial. Y el agravante es que también quedé como director de la biblioteca. Eso no permitió que pudiéramos gestionar recursos por los lados ni de la alcaldía ni de la gobernación, pues por obvias razones. Pero ya terminado todo ese proceso, volvimos a retomar, hicimos una revisión, sometimos el libro a juicio en la academia y ya una vez aprobado, pues dijimos, hágale, arranquemos con este proyecto. Y eso pues se reinició. El libro inicialmente está en versión digital porque queríamos que fuera de libre acceso a todos los lectores, sobre todo los muchachos de los colegios. Y ellos, pues la familia de Jaime Salazar, está sacando un libro en físico para los pocos, las personas que quieran acercarse a él y adquirirlo. Pero hemos considerado que la versión digital es muy democrática, tal como hubiera querido Jaime que fuera. Además, así de esa forma digital le permite a cualquier parte del mundo pues acceder al libro. ¿Y cuántas páginas tiene el libro en sí, Cavisa? Uy, esto salió como 200 y pico de páginas. ¿Cuántas? ¿200? 200 y pico, sí. Ah, bueno, lo que significa que... Y todo el proceso, incluso quedan en el libro algunos discursos que él emitía, que pude transcribir, buenísimos, que daban cuenta de su talante político, de su forma de pensar. Ah, bueno, eso indica que hubo un trabajo muy arduo frente al tema de bibliografías, investigaciones, incluso consultas. Correcto, y también pues recuentos de las historias de algunos barcos donde tuvo pues influencia.
Sí, muy amplia la información que trae el libro de este político que marcó también la historia de Risaralda, Jaime Salazar Robledo. Finalmente, Cavisa, y agradeciéndole por su deferencia con el informativo del Eje Cafetero, ¿qué nuevos proyectos vienen en su carrera de escritor y de cultor? No, yo estoy de docente en Quinchilla, estoy como profe nombrado, cosa que me tranquiliza un poco a nivel, pues, de tiempo y monetario para poder dedicar a escribir. Y terminé una novela gráfica, estoy haciendo otra novela. Habrán cosas que se vendrán en el futuro que podré, igual como siempre han sido ustedes de generosos conmigo, mostrarles. Es Carlos Cavisa, un connotado personaje del sector cultural y escritor. Carlos Cavisa, muy amable por haber estado aquí en el informativo del Eje Cafetero y habernos socializado la historia del libro del doctor Jaime Salazar Robledo y su familia. Muchas gracias a ti, a Germán, un saludo muy, muy especial, un abrazo grande y muchas gracias por esta invitación. Y nada, seguimos pendientes, ojalá la gente pueda acceder al libro y ustedes desde Qué Buena puedan compartir el link para que muchos puedan acceder al libro. Claro que sí, son las 8 de la mañana, 28 minutos. Vamos